Oscar y Sherry eran la definición de una pareja llena de ilusiones. Habían estado juntos durante años, construyendo sueños sobre un futuro compartido, y ahora finalmente estaban dando el siguiente gran paso, su primera casa propia. Después de interminables visitas a diferentes propiedades, discusiones sobre presupuesto y debates sobre qué querían exactamente, habían encontrado el lugar perfecto. Una hermosa casa separada, situada en las afueras de la ciudad, rodeada de árboles altos que susurraban con el viento, como si quisieran darles la bienvenida. Para ellos, esta casa no era solo una construcción de ladrillos y madera, era el escenario de los momentos más importantes que estaban por venir, el lugar donde planeaban construir recuerdos imborrables. La mudanza fue una aventura. Había cajas por todas partes, pilas de cosas esperando ser desempacadas, y un sinfín de decisiones por tomar sobre dónde colocar cada mueble. Pero la emoción superaba al cansancio. Cada habitación era un lienzo en blanco, y la pareja trabajaba en equipo para darle vida a su nuevo hogar. A pesar de la fatiga, disfrutaban cada segundo. Pintar las paredes, colocar cuadros, incluso discutir sobre qué vajilla usar para las cenas especiales, todo formaba parte del proceso de hacer de esa casa su refugio. El primer fin de semana en su nuevo hogar fue especial. Después de un largo día organizando la cocina, Sherry encendió velas mientras Oscar desempacaba el equipo de sonido y ponía su canción favorita. Bailaron en la sala vacía, riendo y soñando despiertos sobre lo que el futuro les traería en esa casa. Pero algo faltaba. Esa sensación de que la casa todavía estaba incompleta no era porque les faltaran muebles o decoraciones, lo que faltaba era algo que ellos siempre habían querido, una mascota que llenara cada rincón con vida y amor incondicional. Desde hacía tiempo, Oscar y Sherry habían hablado sobre adoptar un perro. Ambos crecieron rodeados de animales y sabían lo transformador que podía ser el amor de una mascota. Así que, apenas unos días después de haberse instalado, visitaron un refugio local. Era un lugar modesto, pero lleno de historias. Cada jaula albergaba un perro con una mirada distinta, algunos esperaban con ansias, otros con temor, pero todos compartían un mismo deseo, encontrar un hogar. Entre tantos perros, hubo una que destacó de inmediato. Una perrita de tamaño mediano, con ojos grandes y expresivos que parecían sostener un mundo de emociones. Su pelaje dorado brillaba incluso bajo la tenue luz del refugio, pero lo que realmente capturó a Oscar y Sherry fue su mirada, una mezcla de dulzura y vulnerabilidad que les llegó al corazón. Su nombre era Daisy. La trabajadora del refugio les contó la historia de Daisy. Había sido rescatada de la calle unos meses atrás, después de haber sido abandonada. Aunque al principio estaba asustada y desconfiada, con el tiempo había demostrado ser una perrita cariñosa y leal. Es como si supiera que está esperando a la familia adecuada, les dijo la mujer. Y, en ese momento, Oscar y Sherry supieron que Daisy era para ellos. El camino de regreso a casa fue emocionante. Daisy, aunque inicialmente nerviosa, pronto comenzó a relajarse. Movía la cola tímidamente mientras exploraba cada rincón del auto, como si estuviera reconociendo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Cuando llegaron a casa, su reacción fue inolvidable. Daisy corrió por el patio trasero, olisqueando cada rincón, y luego volvió hacia Oscar y Sherry, mirándolos con esa misma expresión que parecía decir, «Gracias por traerme aquí». En los días siguientes, Daisy se convirtió en el centro de la atención. Su energía y ternura llenaron la casa de una manera que Oscar y Sherry no habían anticipado. Cada mañana, Daisy los despertaba con suaves movimientos de su cola, y cada noche se acomodaba junto a ellos mientras veían televisión o leían en el sofá. La conexión entre los tres era innegable, y la pareja no podía evitar sentirse afortunada por haberla encontrado. Sin embargo, a medida que Daisy exploraba su nuevo hogar, parecía prestar especial atención a ciertos lugares. Su comportamiento era curioso, pero entrañable. A menudo se detenía frente a una de las puertas del pasillo, olisqueaba el aire, y luego regresaba rápidamente junto a ellos,
como si quisiera asegurarse de que todo estaba en orden. Oscar y Cerri pensaron que era parte del proceso de adaptación. Después de todo, Daisy estaba descubriendo su territorio. Lo que no sabían era que Daisy, con su sensibilidad natural, estaba detectando algo más. Algo que ellos, como humanos, no podían percibir. Su instinto estaba en alerta, y aunque aún no lo comprendían, pronto descubrirían que la presencia de Daisy en sus vidas no solo les traería amor y alegría, sino también una advertencia crucial sobre el verdadero misterio que habitaba su hogar. Los primeros días en la nueva casa fueron como un sueño hecho realidad para Oscar y Cerri. La luz del sol se filtraba suavemente por las ventanas cada mañana, inundando las habitaciones con un cálido resplandor que parecía darles la bienvenida a su nueva vida. Las cajas poco a poco desaparecían, transformándose en espacios cuidadosamente decorados que reflejaban su personalidad. Era su pequeño refugio, su rincón en el mundo, y todo parecía perfecto. Daisy, su nueva compañera de 4 patas, encajó en esta rutina como si siempre hubiera sido parte de ella. Con cada día que pasaba, su carácter dulce y juguetón se hacía más evidente. Saltaba de alegría cada vez que Oscar regresaba del trabajo y seguía a Cerri de habitación en habitación, como si no quisiera perderse ni un solo momento con ella. La pareja se reía viendo cómo Daisy se acomodaba en el sofá, casi como si supiera que ese era su lugar especial en la casa. Por las mañanas, Cerri preparaba el desayuno mientras Oscar sacaba a Daisy al patio. Los paseos al aire libre se convirtieron rápidamente en una rutina que disfrutaban todos. Daisy exploraba cada rincón del jardín, persiguiendo hojas que caían de los árboles y ladrando con entusiasmo cuando veía ardillas en las ramas. Era evidente que ella también sentía que finalmente había encontrado un hogar. Sin embargo, con el paso de los días, empezaron a notar pequeños cambios en el comportamiento de Daisy. Al principio, fueron detalles que pasaron desapercibidos. Por ejemplo, una noche, mientras veían una película, Daisy se levantó de su lugar habitual en el sofá y se quedó mirando fijamente hacia el pasillo oscuro. No ladró ni gruñó, pero su postura era tensa, como si estuviera alerta. Oscar bromeó al respecto, tal vez vio una sombra o algo. Ya sabes cómo son los perros. Cerri rió, pero no pudo evitar sentir un leve escalofrío. Con el tiempo, estas conductas se hicieron más frecuentes. Daisy comenzaba a comportarse de forma inquieta, especialmente por las noches. A menudo, se paraba frente a la escalera que conducía al segundo piso, olisqueando el aire como si tratara de captar algún rastro invisible. Incluso se negaba a subir las escaleras, algo que nunca antes había hecho. Una madrugada, Cerri se despertó con un leve ruido que venía del pasillo. Miró hacia la puerta entreabierta de su habitación y vio a Daisy sentada en la entrada, con las orejas erguidas y los ojos fijos en la oscuridad. «¿Qué haces ahí, pequeña?», susurró, pero Daisy no se movió. Fue solo cuando Cerri se levantó y la acarició que Daisy pareció relajarse, aunque su mirada seguía fija en el pasillo. Oscar intentó tranquilizarla. «Es solo que está adaptándose. Es normal que se comporte un poco raro en un lugar nuevo», decía con una sonrisa tranquilizadora. Pero, a pesar de sus palabras, Cerri no podía ignorar la sensación de que algo más estaba pasando. Daisy, que antes devoraba su comida con entusiasmo, comenzó a mostrar menos interés en comer. Se pasaba horas acostada en el suelo, mirando hacia las esquinas de las habitaciones como si esperara que algo apareciera. Incluso dejó de jugar con sus juguetes favoritos, los mismos que antes llevaba a todos lados. Una tarde, mientras Cerri preparaba el almuerzo, Daisy de repente comenzó a ladrar desesperadamente hacia la puerta trasera. Fue un ladrido diferente, más agudo, casi como un grito de advertencia. Cerri corrió hacia ella, tratando de calmarla. Miró hacia afuera, pero no vio nada fuera de lo común. Aún así, Daisy seguía inquieta, con el pelaje erizado y las orejas hacia atrás. La pareja decidió llevar a Daisy al veterinario, pensando que tal vez algo no estaba bien con su salud.
pero, después de un examen exhaustivo, el veterinario no encontró ninguna anomalía. Podría ser estrés por la mudanza, les explicó. Algunos perros tardan un poco más en adaptarse. Con esa respuesta, regresaron a casa, convencidos de que Daisy necesitaba tiempo y paciencia. Sin embargo, su comportamiento no mejoró. De hecho, comenzó a volverse más extraño. Por las noches, Daisy se negaba a dormir en su cama y, en cambio, se acostaba frente a la puerta de la habitación de Cerry y Oscar, como si estuviera montando guardia. Si escuchaba el más mínimo ruido, se levantaba de inmediato, olisqueando el aire y emitiendo un gruñido bajo. Era como si Daisy supiera algo que ellos no. Como si estuviera percibiendo una presencia que escapaba a sus sentidos humanos. Cerry, cada vez más preocupada, comenzó a preguntarse si algo en la casa estaba afectando a Daisy. Mientras tanto, Oscar intentaba mantener la calma, aunque no podía negar que también empezaba a sentirse incómodo. Las noches se hicieron más largas, y el ambiente en la casa empezó a cambiar. Lo que antes era un lugar lleno de tranquilidad y felicidad comenzó a sentirse extraño, como si algo invisible estuviera acechando en las sombras. Y mientras Daisy seguía mostrando señales de alerta, Oscar y Cerry no podían evitar preguntarse, ¿qué estaba pasando realmente en su hogar? El comportamiento de Daisy, que al principio parecía un simple proceso de adaptación, comenzó a intensificarse de maneras alarmantes. La perrita que solía saltar de alegría cada vez que Oscar llegaba a casa o que movía la cola emocionada mientras Cerry cocinaba, ahora se veía diferente. Su energía habitual había dado paso a un nerviosismo constante que llenaba la casa de un aire de inquietud. Daisy, que solía devorar su comida en cuanto el plato tocaba el suelo, comenzó a rechazarla. Se acercaba al cuenco, olisqueaba un poco y luego se alejaba, como si algo invisible la estuviera disuadiendo. Cerry intentó con sus comidas favoritas, incluso cocinándole pollo a la parrilla, pero ni siquiera eso despertó su apetito. Más preocupante aún, Daisy dejó de dormir. En lugar de acurrucarse en su cama junto al sofá, pasaba las noches en vela, vigilando cada rincón de la casa con una atención que parecía casi obsesiva. Por las noches, Oscar y Cerry escuchaban sus pasos en el pasillo, su respiración agitada, y de vez en cuando, un leve gemido que parecía expresar su angustia. Había algo en la forma en que Daisy actuaba que hacía que Cerry se sintiera vigilada, como si la perrita supiera algo que ellos no. «Esto no es normal, Oscar», le dijo Cerry una mañana mientras observaba a Daisy, que estaba sentada frente a la escalera, mirando fijamente hacia el segundo piso. Ella nunca había actuado así. Parece asustada. Oscar, aunque preocupado, intentó mantener la calma. Quizás sea estrés por la mudanza. A lo mejor está extrañando algo de su antiguo hogar, dijo, aunque no podía evitar notar que Daisy ni siquiera se relajaba con él, cuando solía correr a sus brazos para pedir caricias. Decidieron llevar a Daisy al veterinario. Durante el camino, la perrita temblaba de forma inusual, emitiendo pequeños quejidos que partían el corazón de la pareja. El veterinario la examinó con cuidado, revisando su peso, dientes y estado general. Después de un largo análisis, les dio un diagnóstico que, en lugar de tranquilizarlos, los dejó más confundidos. Físicamente está perfectamente sana. No hay nada que indique enfermedad o dolor. Podría ser algo emocional, tal vez relacionado con el cambio de ambiente. Con esa respuesta, regresaron a casa, pero las cosas no mejoraron. Daisy seguía sin comer, y su rechazo a dormir se intensificó. Pasaba las noches moviéndose de un lado a otro, como si estuviera montando guardia. Cerry intentó calmarla, colocándola junto a su cama, pero la perrita simplemente se levantaba una y otra vez, gruñendo en dirección al pasillo o al segundo piso. Decidieron hablar con los vecinos para buscar alguna explicación. Tal vez alguien conocía algo sobre la casa o había notado algo extraño en los alrededores. Sin embargo, las respuestas no hicieron más que aumentar su incertidumbre.
Algunos vecinos mencionaron que los anteriores dueños rara vez utilizaban el segundo piso y que, de hecho, se mudaron sin despedirse de nadie, casi de un día para otro. Otros se limitaron a desearle suerte con una sonrisa que no ocultaba cierta incomodidad. Oscar y Serry también llamaron a algunos amigos, esperando encontrar una perspectiva diferente. Una amiga de Serry sugirió que quizás Daisy estaba percibiendo algo que ellos no podían ver. Los animales tienen un sentido especial para estas cosas, dijo con tono serio. El ambiente en la casa comenzó a cambiar. Cada pequeño ruido se sentía amplificado, cada sombra parecía más oscura. Daisy se negaba a apartarse de Serry, siguiéndola por toda la casa como si temiera que algo pudiera pasarle. La pareja no podía evitar sentirse cada vez más ansiosa. Algo estaba afectando a su fiel compañera, y no podían entender qué. Lo que inicialmente parecía ser un comportamiento peculiar de Daisy ahora se había transformado en un problema que no podían ignorar. ¿Qué estaba causando su ansiedad? ¿Qué era lo que Daisy percibía que ellos no podían ver ni entender? La pregunta persistía, sembrando un creciente temor en el hogar que una vez había sido su refugio de paz. La tranquilidad que una vez llenaba la casa se había desvanecido por completo. En su lugar, el ambiente estaba cargado de tensión y un desconcierto creciente. Durante días, Oscar y Serry intentaron ignorar los ruidos que empezaron a surgir del segundo piso, convenciéndose mutuamente de que probablemente eran causados por el viento, algún animal pequeño o incluso el crujido normal de una casa vieja adaptándose a los cambios de temperatura. Pero Daisy no compartía esa indiferencia. Cada vez que esos sonidos se hacían presentes, un leve raspado contra las paredes o el crujido de algo que parecía moverse, Daisy reaccionaba inmediatamente. Su cuerpo se tensaba, las orejas se alzaban alertas, y un gruñido bajo pero constante emergía de su garganta, como si estuviera preparada para enfrentar una amenaza invisible. ¿Lo escuchaste esta vez?, preguntó Serry una noche, con un hilo de nerviosismo en su voz. Estaban sentados en la sala cuando un sonido, esta vez más claro y fuerte, resonó desde el piso superior. Parecía el roce de algo pesado contra el suelo, seguido de un leve golpe. Oscar asintió, pero intentó mantener la calma. Sí, pero probablemente sea algo que dejamos mal acomodado cuando nos mudamos. Podría ser una caja cayéndose o alguna corriente de aire que mueva las cosas, dijo, aunque incluso él sabía que esa explicación no tenía mucho sentido. El segundo piso estaba prácticamente vacío, salvo por algunas pertenencias viejas de los anteriores dueños que aún no habían tenido tiempo de revisar. Esa noche, Daisy se negó rotundamente a dejar el pasillo que conducía a las escaleras del segundo piso. Se quedó allí sentada, inmóvil, mirando hacia la oscuridad como si pudiera ver algo que ellos no. Serry, incapaz de dormir, decidió que al día siguiente debían enfrentar la situación. A la mañana siguiente, con linternas en mano y una mezcla de curiosidad y temor, la pareja decidió explorar el segundo piso. Las escaleras crujieron bajo sus pies mientras subían, y el aire allí se sentía más pesado, como si el tiempo se hubiera detenido en ese rincón de la casa. Al llegar, se encontraron con un espacio polvoriento y sombrío. Las ventanas estaban cerradas, dejando entrar solo pequeñas rendijas de luz que iluminaban motas de polvo flotando en el aire. Había algunas cajas viejas apiladas en un rincón, cubiertas con telas que parecían no haber sido movidas en años. Mientras revisaban el lugar, Daisy permanecía junto a ellos, sus ojos fijos en un punto específico de la habitación. Era como si intentara advertirles algo, pero no podían descifrar qué. Serry se acercó al rincón señalado por Daisy y notó algo extraño, una mancha oscura en el suelo que no parecía ser solo suciedad. Al inspeccionarla más de cerca, descubrió que parecía ser un rastro que conducía hacia una pequeña puerta lateral, casi escondida detrás de unas cajas. ¿Siempre estuvo esa puerta ahí?, preguntó Serry, tratando de recordar si la había notado antes. Oscar negó con la cabeza mientras se acercaba. No me di cuenta hasta ahora. Al abrirla, descubrieron un pequeño espacio oculto, más como un armario empotrado,
que contenía varias pertenencias olvidadas, ropa vieja, un par de zapatos desgastados y algo aún más inquietante, restos de envoltorios de comida recientes. La pareja se miró, ahora completamente desconcertada. Esto no podía ser parte de lo que dejaron los antiguos dueños. Algo o alguien había estado allí recientemente. Daisy, al ver la reacción de sus dueños, empezó a ladrar en dirección a la puerta abierta, con una intensidad que nunca antes habían presenciado. El hallazgo los dejó atónitos. ¿Podría alguien haber estado utilizando el segundo piso sin que ellos lo supieran? ¿Y si todavía estaba cerca? Con cada momento que pasaba, el misterio parecía profundizarse, y la inquietud que antes solo afectaba a Daisy ahora los envolvía a ellos también. Era una noche tranquila, o al menos así había comenzado. Después del inquietante hallazgo en el segundo piso, Cerry y Oscar intentaron retomar su rutina, aunque la sensación de ser observado seguía presente, invadiendo cada rincón de la casa. Daisy, como siempre, estaba en alerta máxima. Se había posicionado frente a la escalera que conducía al piso superior, inmóvil, como una guardiana vigilante. Oscar trató de relajarse en el sofá, hojeando un libro que no lograba captar su atención. Cerry, por su parte, revisaba su teléfono en busca de información sobre cómo lidiar con intrusos o invasiones domésticas. Ambos intentaban distraerse, pero un aire de tensión pesaba sobre ellos. Entonces, sucedió. Un ruido seco rompió el silencio, como si algo pesado hubiera caído en el segundo piso. Fue seguido por un leve pero claro crujido, el tipo de sonido que hacen los pasos cuando alguien trata de moverse sigilosamente. Daisy reaccionó de inmediato. Se levantó de un salto, gruñendo con intensidad, con los ojos clavados en la oscuridad de las escaleras. Sus ladridos resonaron por toda la casa, un sonido tan feroz que Cerry nunca la había escuchado así antes. «Oscar, ¿lo escuchaste?», exclamó Cerry, con la voz cargada de miedo. «Sí. No puede ser el viento esta vez», respondió, dejando el libro a un lado y poniéndose de pie. Su corazón latía con fuerza mientras se acercaba a la escalera. Daisy ladraba sin parar, moviéndose de un lado a otro, como si quisiera protegerlos y al mismo tiempo advertirles que no subieran. Fue entonces cuando ambos sintieron un escalofrío recorrerles la espalda, otro sonido, esta vez más claro, como si alguien arrastrara algo por el suelo. «No voy a subir ahí», dijo Cerry, retrocediendo. Oscar asintió, su propia valentía comenzaba a flaquear. «Esto no es normal. No estamos solos aquí». La pareja decidió que ya no podían ignorar lo que estaba ocurriendo. Oscar tomó su teléfono y marcó el número de emergencia, explicando a la operadora lo que estaban experimentando. «Creemos que alguien podría estar en nuestra casa. Hay ruidos en el segundo piso y, bueno, encontramos cosas extrañas allí antes». La operadora mantuvo la calma y les aseguró que un equipo policial estaba en camino. Mientras tanto, les pidió que se mantuvieran juntos, que cerraran todas las puertas posibles y que no intentaran confrontar a nadie. Cerry y Oscar siguieron las instrucciones al pie de la letra. Cerraron con llave la puerta del dormitorio y se sentaron juntos, con Daisy a su lado. La perrita no dejaba de gruñir, sus orejas en alerta y sus ojos fijos en la puerta, como si esperara que algo o alguien irrumpiera en cualquier momento. El sonido de sirenas a lo lejos les devolvió un poco de esperanza. La policía llegó rápido, con las luces de los patrulleros iluminando el exterior de la casa. 2 oficiales llamaron a la puerta principal, y Oscar se apresuró a abrirles, explicando todo lo sucedido en un torrente de palabras. «Quédense aquí mientras revisamos el lugar», dijo uno de los policías, con un tono firme pero tranquilizador. Los oficiales, acompañados por Daisy, que insistía en liderar el camino, subieron al segundo piso. El silencio se tornó abrumador mientras Cerry y Oscar esperaban en la planta baja, sus corazones latiendo al unísono con la misma intensidad que los ladridos previos de Daisy. Pasaron unos minutos que se sintieron eternos,
hasta que escucharon voces firmes provenientes del segundo piso. Algo había sido encontrado, pero aún no sabían qué. En ese momento, la tensión en la casa alcanzó su punto máximo, y la noche, que había comenzado como cualquier otra, se había convertido en un momento que jamás olvidarían. El aire en la casa era denso, cargado de una tensión que parecía imposible de disipar. Mientras la pareja esperaba en la planta baja, los policías avanzaban con linternas en mano, iluminando cada rincón del segundo piso. Daisy, que los había seguido con una mezcla de valentía e instinto protector, no dejaba de gruñir, marcando su descontento con la presencia de algo extraño. Los oficiales inspeccionaron cada rincón del espacio, pero fue cuando llegaron a una vieja puerta al fondo del pasillo que Daisy se plantó firmemente frente a ella, ladrando con una ferocidad renovada. Uno de los policías hizo un gesto de advertencia a su compañero, y ambos se posicionaron a los lados de la puerta, listos para cualquier eventualidad. Con un movimiento rápido, uno de ellos giró la perilla y empujó la puerta, revelando una pequeña habitación casi vacía. La luz de las linternas rebotó en las paredes, pero algo en el aire les indicó que no estaban solos. Entonces lo vieron, un movimiento rápido hacia una esquina oscura. «Salgan con las manos arriba, policía», ordenó uno de los oficiales con voz firme. Un momento de silencio abrumador precedió a la respuesta. De la oscuridad emergieron dos figuras, encorvadas y temerosas. Eran un hombre y una mujer, sucios y con ropa desgastada, que levantaron las manos en señal de rendición. Sus ojos reflejaban tanto desafío como desesperación. Los oficiales los esposaron de inmediato mientras les preguntaban cómo habían llegado allí y qué estaban haciendo. La pareja, ahora en la planta baja, escuchaba con el corazón en la garganta mientras los intrusos confesaban a regañadientes que habían estado viviendo en el segundo piso desde antes de que Serry y Oscar se mudaran. «Encontramos esta casa vacía hace meses. Nadie venía aquí, así que pensamos que podíamos quedarnos hasta que nos descubrieran», explicó el hombre, con un tono que oscilaba entre la culpa y la resignación. «¿Y nunca pensaron en marcharse una vez que alguien se mudó aquí?», preguntó uno de los policías, incrédulo. «Intentamos, pero no teníamos a dónde ir. Solo bajábamos al primer piso cuando sabíamos que no estaban, para buscar comida o agua», admitió la mujer. El descubrimiento era impactante. Serry y Oscar intercambiaron miradas incrédulas, tratando de asimilar lo que acababan de escuchar. Todo cobraba sentido, los ruidos, las cosas fuera de lugar, incluso el comportamiento de Daisy. La perrita había percibido algo que ellos no pudieron, advirtiéndoles de la presencia de estas personas desde el principio. Mientras los policías escoltaban a los intrusos fuera de la casa, Serry se acercó a Daisy, acariciándola con lágrimas en los ojos. «Sabías que algo andaba mal todo este tiempo, ¿verdad?», susurró. Daisy la miró con ojos tranquilos, como si entendiera el agradecimiento en su voz. La noche, aunque llena de revelaciones inquietantes, también dejó una lección clara para la pareja: nunca subestimar los instintos de su fiel compañera. La calma de la casa se había convertido en un recuerdo distante. Tras el descubrimiento de los intrusos, la policía dejó claro que no podían permitirse dejar el asunto sin resolver completamente. Había señales de que no todos los responsables habían sido capturados y de que podría haber más conexiones con otros crímenes similares en la zona. Esto llevó a un plan audaz: organizar una operación para atrapar a los intrusos restantes. La pareja, aunque inicialmente temerosa, accedió a colaborar con las autoridades. Serry y Oscar entendían que cerrar este capítulo requería valentía y determinación. Bajo la guía de los policías, idearon un plan para atraer a los responsables de vuelta a la casa. La primera noche después del descubrimiento, la pareja dejó luces apagadas y vehículos alejados de la propiedad, simulando que habían abandonado el hogar por completo. Los oficiales instalaron cámaras ocultas y se posicionaron en puntos estratégicos de vigilancia, listos para cualquier movimiento sospechoso. Daisy, aunque inicialmente inquieta, permaneció tranquila al lado de Serry,
como si supiera que algo importante estaba a punto de suceder. Pasaron horas de tensa espera, pero finalmente, en la segunda noche, el silencio fue interrumpido. Las cámaras captaron movimientos cerca de la parte trasera de la casa. Las siluetas de al menos 3 personas se movían cautelosamente, explorando el perímetro. Los intrusos habían regresado. Equipo 1, están en el lado este. Prepárense, susurró uno de los oficiales por radio, alertando a los demás. Los intrusos, confiados en que la casa estaba desocupada, intentaron entrar por una ventana lateral. La pareja observaba desde la distancia junto a los oficiales, sintiendo como la adrenalina corría por sus venas. Era difícil no temer lo que podría suceder, pero también era imposible ignorar la necesidad de resolver esta amenaza. Cuando el último de los intrusos cruzó el umbral de la casa, la policía actuó rápidamente. Desde todas las direcciones, los agentes rodearon la casa, apuntando con linternas y armas mientras gritaban: «¡Alto, policía, manos arriba!». La escena se volvió caótica. Los intrusos, sorprendidos, intentaron huir, pero no tenían escapatoria. Uno de ellos sacó un arma improvisada, pero fue rápidamente neutralizado por los agentes con una precisión que reflejaba su experiencia. Los otros 2, al darse cuenta de que no había forma de escapar, levantaron las manos en señal de rendición. Daisy, que había permanecido cerca de Cerry durante la operación, comenzó a ladrar furiosamente al escuchar el tumulto. Era como si quisiera asegurarse de que todos supieran que ella estaba allí, lista para proteger a su familia. La operación terminó en cuestión de minutos. Los intrusos fueron esposados y escoltados fuera de la casa mientras los policías los interrogaban brevemente en el lugar. Resultaron ser parte de una red de personas que se dedicaban a ocupar casas deshabitadas y utilizarlas como escondites para actividades ilícitas. La casa de Cerry y Oscar había sido elegida al azar, pero Daisy había sido el factor clave para frustrar sus planes. Cerry, todavía temblando por la intensidad del momento, abrazó a Daisy con fuerza. «Nos salvaste, pequeña», murmuró con voz quebrada. Oscar asintió, acariciando a la perrita que los había protegido más de lo que jamás podrían haber imaginado. Los agentes, satisfechos con el éxito de la operación, se despidieron, asegurando que los intrusos enfrentarían la justicia. La pareja, aunque cansada y abrumada, sintió un profundo alivio. Esa noche, al cerrar la puerta de su hogar, supieron que finalmente podían dormir tranquilos, gracias a su leal compañera de 4 patas. Esa noche, mientras la casa recuperaba su silencio habitual, Cerry y Oscar se sentaron juntos en el sofá, rodeados de las sombras suaves de su hogar. El alivio que sentían era inmenso, pero había algo más, algo que no podían dejar de pensar. Miraban a Daisy, que estaba acostada a sus pies, tranquila como siempre, aunque su energía había sido la chispa que desencadenó todo lo que había sucedido. Oscar rompió el silencio, su voz llena de una gratitud profunda. «No sé cómo agradecerte, Daisy. Nos salvaste la vida, sin dudarlo. Si no hubieras estado aquí, si no hubieras sido tan persistente, no quiero ni imaginar lo que habría pasado». Cerry asintió, con lágrimas en los ojos. «Siempre lo supimos. Esa perrita, desde el primer día, se entregó a nosotros como parte de nuestra familia. Pero ahora entendemos cuán valioso es tenerla cerca. Nunca imaginé que su instinto nos protegería de esta manera». La noche transcurrió en calma, pero sus pensamientos se llenaron de reflexiones más profundas. Habían pasado meses en los que Daisy, al principio simplemente una mascota, se había convertido en un miembro integral de su vida. Habían visto cómo su perrita se preocupaba, cómo alertaba cada vez que algo no estaba bien, cómo sus ladridos y su actitud nerviosa no eran simples comportamientos, eran señales de algo más. Y cuando todo parecía tranquilo, había sido precisamente Daisy quien les mostró que la paz en su hogar era solo superficial. Ella había entendido lo que ellos no podían ver. Cerry miró a Oscar y le dijo: «Nunca pensé que un perro podría ser nuestra guardiana.
siempre creímos que ella solo necesitaba cariño, pero hoy me doy cuenta de que ella también nos dio algo mucho más grande: protección. Oscar sonrió, acariciando a Daisy, que levantó la cabeza al escuchar su nombre, como si entendiera perfectamente lo que estaba sucediendo. Y eso es lo que hacen nuestras mascotas. Nos dan mucho más de lo que imaginamos. No solo son compañeros, sino que tienen una sensibilidad única que muchas veces no reconocemos a tiempo. Nos cuidan con un amor puro, y es nuestra responsabilidad estar atentos a sus señales, como ellos lo están con nosotros. Esa noche, la pareja no solo reflexionó sobre lo sucedido, sino que también aprendió una valiosa lección. A veces, no se necesita un ser humano para ser el héroe de la historia. Daisy había sido su heroína, un recordatorio de que el amor incondicional de los animales puede ser mucho más profundo de lo que creemos. Y mientras las horas avanzaban y la casa quedaba en silencio, Cerry y Oscar sabían que su vida había cambiado para siempre. Aprendieron a escuchar más atentamente a su perrita, a comprender que cada movimiento, cada mirada, cada ladrido, podría estar lleno de información vital. Agradecieron, más que nunca, tener a Daisy en su vida. Un pequeño ser con un instinto tan grande que había logrado mantenerlos a salvo. El verdadero valor de su mascota nunca fue su aspecto ni su capacidad para ser un simple compañero de juegos, sino su capacidad para proteger, amar y alertar cuando más lo necesitaban. Una lección de vida que nunca olvidarían. Al concluir esta increíble historia, nos queda una lección invaluable: nuestros perros no solo son compañeros leales, sino guardianes invisibles que nos protegen de maneras que ni siquiera podemos imaginar. A veces, el amor que nos brindan va más allá de los abrazos y las caricias, nos protegen, nos alertan y nos muestran el mundo con una perspectiva completamente diferente. Su instinto, esa conexión especial que tienen con nosotros, puede ser más poderosa que cualquier advertencia humana. Es por esto que debemos aprender a escuchar a nuestros perros, a notar sus señales, y a entender que, aunque no hablen con palabras, su amor y su dedicación nos hablan más de lo que creemos. Ellos siempre están ahí para nosotros, en los momentos buenos y en los difíciles. Ahora, queremos saber, ¿alguna vez tu perro ha mostrado algún comportamiento extraño o ha alertado sobre algo antes que tú? ¿Tienes alguna historia similar que compartir? Nos encantaría leer tus experiencias en los comentarios. Si te ha gustado esta historia y quieres más relatos emocionantes y conmovedores sobre animales y sus increíbles instintos, no olvides darle like al video y suscribirte a nuestro canal. De esta forma, te mantendrás al tanto de todas las nuevas historias que compartimos, y juntos podremos seguir aprendiendo sobre el maravilloso mundo de los animales y la relación que tenemos con ellos. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo video, y recuerda, siempre presta atención a esos pequeños gestos de cariño y protección de tus mascotas. Nunca se sabe cuándo pueden salvar el día.